Historia 1. La niña que solo yo veía. Me llamo Arturo, tengo 34 años y soy originario de Guadalajara, México. Esta historia ocurrió cuando tenía 12 años, en la primera vez que puse un pie en un cementerio. Recuerdo cada detalle con tanta claridad que a veces desearía poder olvidarlo. Mi madre y yo habíamos ido a visitar la tumba de mi abuelo en el Panteón de Mezquitán. Nunca antes había estado en un lugar así, y la idea de caminar entre tumbas y mausoleos me producía un escalofrío difícil de ignorar. A pesar del sol de la tarde, el ambiente dentro del cementerio era frío, como si el aire se sintiera más denso entre aquellas lápidas envejecidas. Mientras mi madre limpiaba la tumba de mi abuelo y colocaba flores, me alejé unos metros para explorar. Fue entonces cuando la vi. Una niña de cabello largo y oscuro, vestida con un sencillo vestido blanco, estaba jugando entre las lápidas. No tenía zapatos y su piel era pálida, casi traslúcida. Me pareció extraño que una niña estuviera sola en un cementerio, pero pensé que tal vez estaba con sus padres. La observé por un rato, y ella también me miró. Sus ojos eran enormes, oscuros y vacíos. No me atreví a hablarle, pero sentí una extraña atracción hacia ella. Caminaba con una ligereza que parecía irreal, casi como si flotara sobre la hierba seca. Cuando mi madre me llamó para irnos, me di la vuelta por un momento, y al volver a mirar, la niña ya no estaba. Un escalofrío recorrió mi espalda. Días después, no pude sacarme esa imagen de la cabeza. Regresé al cementerio con la excusa de acompañar a mi madre de nuevo. Caminé por el mismo sitio donde había visto a la niña y, para mi sorpresa, allí estaba de nuevo, jugando entre los mausoleos, riendo en silencio. Esta vez, decidí acercarme. «Hola», le dije con voz temblorosa. La niña me miró con esos ojos profundos y sonrió levemente. «¿Vives aquí cerca?», pregunté, pero ella no respondió. En su lugar, señaló una lápida justo a su lado. Mi curiosidad se convirtió en terror cuando leí el nombre y la fecha. Era una tumba vieja, la fotografía en la lápida mostraba a la misma niña que tenía enfrente. Murió en 1978, mucho antes de que yo naciera. Mi sangre se congeló. Retrocedí lentamente, sin poder apartar la vista de ella. Fue entonces cuando vi cómo su sonrisa se ensanchaba de manera antinatural, sus ojos se volvían aún más oscuros y su piel adquiría un tono grisáceo. Sin pensarlo dos veces, salí corriendo hacia donde estaba mi madre, sin atreverme a mirar atrás. Cuando le conté lo que había visto, ella se persignó y me dijo que eran tonterías, que los niños tienen mucha imaginación. Pero no fui el único que la vio. Unos años después, ya siendo adolescente, pasé por el cementerio con un amigo y le conté la historia. Él se rió, diciendo que seguramente había sido una broma o una confusión. Pero justo cuando estábamos por salir del panteón, mi amigo se quedó pálido y señaló entre las tumbas. Ahí estaba ella. De pie, mirándonos fijamente. Y esta vez, no sonreía. Ahora, una pregunta para ti. ¿Alguna vez has vivido una experiencia de terror que no puedes olvidar? Si es así, comparte tu historia en los comentarios. ¿Quién sabe? Tal vez aparezca aquí en el canal. Y más, si quieres que tu historia sea contada en un video exclusivo, solo necesitas hacer una donación de cualquier valor a través de Super Chat. Con tu ayuda, seguiremos trayendo más relatos escalofriantes. Y ahora, vamos con la próxima historia. Historia 2. La voz que pidió ayuda. Me llamo Beatriz, tengo 42 años y vivo en Valencia, España. Siempre he sido una persona escéptica con todo lo relacionado con lo paranormal. Hasta hace unos años, no creía en fantasmas ni en historias de ultratumba. Pensaba que eran exageraciones o cuentos inventados por la gente para asustar a los demás. Pero una visita al Cementerio General de Valencia cambió por completo mi forma de ver el mundo. Ahora sé que hay cosas que simplemente no podemos explicar, y lo que viví aquella tarde todavía me persigue en mis noches de insomnio. Era una tarde fría de noviembre cuando fui al cementerio a visitar la tumba de mi tía abuela, quien había fallecido recientemente.
El sol estaba comenzando a ocultarse detrás de las nubes grises y el viento soplaba con una intensidad que hacía crujir las ramas de los árboles secos. Recuerdo que llevaba un ramo de crisantemos en la mano y un encendedor en el bolsillo para prender una vela junto a su lápida. Caminé por los senderos de grava, observando el desgaste de las tumbas antiguas, muchas cubiertas de musgo y con las fotos de los difuntos desvaneciéndose con el tiempo. El cementerio estaba prácticamente vacío. Solo vi a un par de personas en la entrada y a un sepulturero en la distancia, limpiando un nicho. El silencio era abrumador, roto solo por el ulular del viento y el crujido de las hojas secas bajo mis pies. Llegué a la tumba de mi tía y me arrodillé para colocar las flores. Mientras encendía la vela, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Fue una sensación extraña, como si alguien estuviera observándome, pero al mirar a mi alrededor, no vi a nadie. En ese momento, escuché mi nombre. Un susurro suave, casi imperceptible, que llegó a mis oídos como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Beatriz, era una voz femenina, apagada, como si viniera desde el fondo de una caverna. Me congelé en el acto. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y un sudor frío recorrió mi frente. Me levanté de golpe y miré a mi alrededor con el aliento entrecortado. No había nadie. Intenté convencerme de que había sido el viento, o tal vez mi propia imaginación jugándome una mala pasada. Pero entonces, lo volví a escuchar, esta vez más claro. Beatriz, ayúdame. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. El sonido parecía venir de una tumba cercana, una lápida de mármol con inscripciones desgastadas. Me acerqué con cautela, sintiendo como el aire a mi alrededor se volvía más denso, más pesado. La tumba tenía una grieta en la piedra y flores secas esparcidas alrededor. No reconocí el nombre grabado en la lápida, pero lo que más me perturbó fue que la tierra frente a ella estaba removida, como si alguien hubiera cavado recientemente. Me agaché, tratando de ver mejor, cuando de repente, el suelo bajo mis pies cedió un poco. Me aparté de inmediato, y en ese instante, vi algo que me paralizó por completo, una mano esquelética emergiendo de la tierra. Mi grito se ahogó en mi garganta. La mano, huesuda y cubierta de restos de piel seca, se movió lentamente, como si estuviera intentando salir de su tumba. Un pánico incontrolable me invadió, pero mis piernas se negaban a moverse. La voz volvió a sonar, esta vez con más urgencia. Ayúdame, por favor. Sentí un mareo repentino, mi visión se tornó borrosa y mi cuerpo se estremeció con un frío antinatural. Con un esfuerzo sobrehumano, retrocedí tambaleándome y caí al suelo. La respiración se me cortaba y mi pecho subía y bajaba de manera errática. Cuando finalmente reuní el valor para mirar de nuevo, la mano ya no estaba. La tierra parecía intacta, como si nada hubiera pasado. Pero sabía lo que había visto. No había sido una ilusión, no había sido mi imaginación. Me puse de pie lo más rápido que pude y salí corriendo del cementerio sin mirar atrás. Mi corazón latía desbocado y el frío se me había metido hasta los huesos. No me detuve hasta llegar a la entrada, donde vi al sepulturero cerrando la verja principal. Con la voz entrecortada, le pregunté si alguien había sido enterrado recientemente en la tumba de donde había escuchado la voz. Su expresión cambió al instante. Esa tumba está sellada desde hace más de 40 años. Nadie ha sido enterrado ahí desde entonces. Mis manos temblaron. Quise decirle lo que había visto, pero sabía que no me creería. En lugar de eso, simplemente asentí y me alejé, sintiendo que mi mente intentaba encontrar una explicación lógica a lo que había ocurrido. Pero no la había. Algo en ese lugar me llamó por mi nombre. Algo que nunca debería haber hablado. Desde aquel día, nunca volví a pisar un cementerio. Pero a veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla con la misma intensidad que aquella tarde, todavía escucho mi nombre en un susurro lejano. Historia 3: El funeral que nunca ocurrió. Me llamo Daniel, tengo 29 años y nací en Texas, Estados Unidos. No soy una persona supersticiosa ni propensa a creer en cosas paranormales, pero lo que viví hace unos años en un cementerio de Nueva Orleans me dejó una marca imborrable.
Hasta el día de hoy, no puedo encontrar una explicación lógica para lo que presencié aquella noche, y lo peor de todo es que sigo soñando con ello. Era un fin de semana cualquiera cuando un grupo de amigos y yo decidimos hacer un viaje por carretera. Nos gustaba explorar lugares históricos, y Nueva Orleans siempre nos había atraído por su aire misterioso y su historia llena de leyendas. Llegamos a la ciudad en la tarde y, después de dejar nuestras cosas en un hotel, fuimos a caminar por el barrio francés. Todo era música, luces y turistas, pero yo tenía en mente visitar un lugar en particular, el cementerio de St. Louis. Siempre me han fascinado los cementerios antiguos. Algo en su atmósfera me resulta inquietante pero atrayente al mismo tiempo. Convencí a mis amigos de que fuéramos al día siguiente, temprano en la mañana, pero la noche nos llevó por caminos distintos. Tras unas cuantas copas en un bar de la ciudad, terminamos caminando sin rumbo, hasta que nos encontramos frente a las imponentes rejas de hierro del cementerio. Estaba cerrado, como era de esperarse, pero uno de mis amigos sugirió que lo rodeáramos para ver si encontrábamos una entrada. A mitad de camino, nos detuvimos en seco. Dentro del cementerio, entre las sombras de los mausoleos, había un grupo de personas vestidas completamente de negro. Estaban reunidas en círculo alrededor de un ataúd abierto, iluminados apenas por la tenue luz de algunas velas. No se movían ni hablaban, solo permanecían ahí, en absoluto silencio. Mi piel se erizó de inmediato. ¿Quién realiza un funeral a esa hora? La escena era tan extraña que, en lugar de seguir nuestro camino, nos quedamos observando desde la reja. Uno de mis amigos sacó su teléfono para grabar, pero en cuanto apuntó la cámara hacia ellos, la pantalla se quedó en negro. No podía ser coincidencia. Intentó varias veces encenderla, pero el teléfono no respondía. La sensación de que algo estaba mal se hizo cada vez más fuerte. Uno de los hombres junto al ataúd levantó lentamente la cabeza y nos miró directamente. Su rostro era pálido, casi cadavérico, y sus ojos estaban hundidos en la oscuridad de las sombras. Uno a uno, los demás comenzaron a girar la cabeza hacia nosotros, con movimientos lentos y antinaturales. El miedo nos recorrió la espalda como un cuchillo helado. No esperé a ver qué harían después. Tiré de mis amigos y comenzamos a correr sin mirar atrás. Sentíamos que algo nos seguía, pero cuando llegamos al hotel y cerramos la puerta tras nosotros, la sensación desapareció. Pasamos la noche en vela, tratando de convencernos de que lo habíamos imaginado todo, que había sido el alcohol o nuestra mente jugándonos una mala pasada. A la mañana siguiente, con la luz del día disipando un poco nuestro miedo, decidí regresar al cementerio para preguntar a los trabajadores si había habido un funeral la noche anterior. Cuando le conté lo que vimos, el encargado me miró con el ceño fruncido y negó con la cabeza. Eso no es posible. No hemos tenido funerales aquí desde hace muchos años. Y mucho menos en la noche. Insistí, describiéndole a las personas y la escena exacta que habíamos presenciado. Su expresión cambió. Hace décadas, antes de que prohibieran los entierros nocturnos, hubo un funeral aquí que terminó en una tragedia. Dicen que el difunto no estaba realmente muerto cuando lo sepultaron. Algunos afirman haber escuchado sus gritos desde la tumba, pero cuando abrieron el ataúd, ya era demasiado tarde. Desde entonces, hay quienes juran haber visto el funeral repetirse, como si estuviera atrapado en un bucle eterno. Sentí un nudo en el estómago. ¿Lo que habíamos visto no era real? ¿O era algo que se repetía cada cierto tiempo, una especie de eco del pasado? No quise seguir preguntando. Me alejé del cementerio con un profundo malestar y la certeza de que habíamos sido testigos de algo que nunca debimos ver. Desde entonces, he tenido pesadillas recurrentes con aquella escena. En mis sueños, estoy solo frente al ataúd y las personas vestidas de negro me observan en silencio. Pero hay algo diferente. Esta vez, el ataúd está vacío. Y cuando miro hacia abajo, mis manos están cubiertas de tierra, como si yo mismo hubiera sido enterrado vivo. Historia 4: La lápida con mi nombre. Me llamo Ernesto, tengo 42 años y soy originario de Guadalajara, México. Nunca he sido una persona que crea en fantasmas ni en el más allá,
pero lo que me ocurrió hace algunos años en un cementerio me dejó marcado para siempre. Hasta el día de hoy, sigo sin poder encontrarle una explicación lógica. Todo comenzó cuando fui a visitar la tumba de un viejo amigo de la infancia, Raúl. Hacía tiempo que no iba al panteón, y ese día en particular sentí la necesidad de llevarle unas flores. No sé por qué, pero me desperté con una sensación extraña, como si algo me estuviera empujando a ir. Tal vez fue culpa o simple nostalgia, pero después del almuerzo, tomé un ramo de flores y me dirigí al cementerio. El panteón se encontraba un poco alejado de la ciudad, en una zona tranquila donde el tiempo parecía haberse detenido. Era un lugar viejo, con lápidas cubiertas de musgo y mausoleos agrietados por los años. No había mucha gente a esa hora de la tarde, solo algunos trabajadores limpiando y un par de visitantes dispersos entre las tumbas. Caminé entre las lápidas buscando la de Raúl. No iba con frecuencia, así que tardé un poco en ubicarla. Cuando finalmente la encontré, me quedé en silencio unos minutos, recordando nuestras travesuras de niños. Coloqué las flores sobre la tumba y murmuré algunas palabras al aire, sintiéndome un poco ridículo, pero al mismo tiempo reconfortado. Fue entonces cuando noté algo extraño. A solo unos metros de ahí, una lápida parecía llamarme la atención. No tenía nada de especial, pero por alguna razón, me sentí obligado a acercarme. Al estar frente a ella, mi cuerpo se quedó completamente rígido. Mi mente se negó a procesarlo al principio, pero no podía negar lo que estaba viendo. Mi nombre estaba grabado en la piedra. Ernesto Gutiérrez. Era mi nombre completo, tal como aparecía en mis documentos. Y debajo de él estaba la fecha de nacimiento, mi fecha de nacimiento. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Pero lo peor fue cuando mis ojos se detuvieron en la fecha de muerte. Era la fecha de ese mismo día. Retrocedí unos pasos, sin poder creerlo. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez era alguien con el mismo nombre que yo, tal vez solo era una macabra coincidencia. Pero cuanto más miraba la lápida, más seguro estaba de que no era una coincidencia. Algo dentro de mí me decía que eso no era un error. Era una advertencia. Me giré de inmediato y caminé de regreso a la entrada del cementerio. Sentía un peso en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. El sol comenzaba a ocultarse y las sombras de las cruces y mausoleos se alargaban de una forma inquietante. Con cada paso que daba, sentía que alguien me observaba. Cuando llegué a la salida, me encontré con un sepulturero anciano que parecía estar arreglando unas flores. Decidí preguntarle por la lápida. «Disculpe, ¿desde cuándo está esa tumba ahí?» Señalé en dirección a la lápida con mi nombre. El hombre arrugó el ceño y me miró con extrañeza. «¿Cuál tumba?» «Esa», me giré para señalarla, pero la tumba ya no estaba ahí. El lugar donde la había visto ahora solo tenía tierra removida y una lápida rota a un lado. Era como si nunca hubiera existido. El anciano se rascó la cabeza y me lanzó una mirada de advertencia. «Es mejor que se vaya, joven. A veces, este lugar le juega malas pasadas a los vivos». No esperé a escuchar más. Me marché del cementerio con la sensación de que algo me seguía. Durante toda la noche, no pude dormir. Sentía que en cualquier momento algo iba a suceder, que esa fecha grabada en la lápida no estaba ahí por casualidad. Las horas pasaron lentamente, y yo solo esperaba que amaneciera. Pero justo a la medianoche, la electricidad de mi casa se fue por completo. Me quedé en la oscuridad, con la respiración entrecortada y los latidos de mi corazón resonando en mis oídos. Y entonces, sonó el teléfono. No quería contestar. Sabía que algo no estaba bien. Pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Levanté el auricular con la mano temblorosa y dije un hola, casi en un susurro. Del otro lado de la línea, solo se escuchó una respiración profunda, y luego, una voz grave que murmuró mi nombre. Solté el teléfono de inmediato y me alejé, con el miedo paralizándome por completo. Me quedé en una esquina de la habitación, esperando, escuchando, hasta que, minutos después, la electricidad regresó. Nada más ocurrió esa noche.
pero desde entonces siento que algo cambió en mí. Como si hubiera escapado de algo que estaba destinado a suceder. Como si esa lápida con mi nombre aún estuviera en algún rincón del cementerio, esperando el día en que deba regresar. Historia 5: El difunto que abrió los ojos. Me llamo Carmen, tengo 38 años, soy profesora de arte y vivo en Madrid, España. Nunca imaginé que asistir a un funeral me llevaría a experimentar algo tan perturbador y real, algo que hasta hoy me hiela la sangre. Todo comenzó en una tarde gris y fría, cuando recibí la noticia del fallecimiento de un tío muy querido, un hombre callado y bondadoso que había marcado mi infancia con su silenciosa presencia. Con el corazón pesado, decidí acompañar el sepelio en el antiguo cementerio de Nuestra Señora de los Remedios, un lugar que resumaba historia y secretos, cuyas tumbas gastadas por el tiempo y altos cipreses creaban una atmósfera lúgubre y casi sobrenatural. Al llegar, la penumbra del crepúsculo se mezclaba con el murmullo de voces en duelo y el susurro del viento entre las lápidas. La ceremonia se desarrollaba con solemnidad y respeto, mientras familiares y amigos se congregaban alrededor del féretro, intentando despedir al difunto con lágrimas contenidas y silencios incómodos. Durante el transcurso del funeral, mi mirada se fijó en el ataúd, que reposaba en el centro de un pequeño altar improvisado. La tapa estaba ligeramente entreabierta, permitiendo que la tenue luz de las velas jugara sobre el rostro inerte del hombre, acentuando las sombras y las arrugas que la muerte parecía haber esculpido con precisión. Fue en ese preciso instante cuando sucedió lo impensable. Mientras el sacerdote oficiaba el rito, observé con incredulidad cómo los párpados del difunto se entrecerraban lentamente y, en un movimiento casi imperceptible, sus ojos se abrieron de par en par. Por un breve lapso, esos ojos, vacíos y vidriosos, parecieron cargar una vida que se negaba a abandonar, y de ellos emergió un murmullo tenue y desconsolado, como un susurro desesperado que se desvanecía en la penumbra. La escena se desarrolló en un silencio sepulcral, roto únicamente por el eco de ese murmullo inhumano que me heló el alma. Sentí como si el tiempo se detuviera y cada segundo se alargara en una eternidad de horror. Mi cuerpo se paralizó, y aunque intenté gritar, mi voz se perdió en el ambiente cargado de una tensión inexplicable. Al mismo tiempo, noté en los rostros de los presentes un pálido desconcierto. Algunos se inclinaban hacia adelante como si quisieran comprobar lo que yo estaba presenciando, mientras que otros apartaban la mirada con temor. El sacerdote, tambaleante y con voz entrecortada, trató de continuar con la ceremonia, pero el ambiente se volvió tan denso que era imposible ignorar lo ocurrido. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, salí de la iglesia y me interné en el frío y oscuro pasillo del cementerio, tratando de huir de aquella imagen que se grabó en mi mente. Caminé sin rumbo, apoyándome en la fría piedra de una antigua tumba, mientras los recuerdos del difunto parecían retumbar en mis oídos. Cada rincón del lugar parecía susurrar secretos y cada sombra se movía con una vida propia. Durante esos momentos de desesperación, me cuestioné si había sido fruto de mi imaginación o si, en verdad, algo del más allá se había manifestado ante mis ojos. Al día siguiente, aún con el cuerpo tembloroso y la mente llena de interrogantes, regresé al cementerio en busca de respuestas. Pregunté a algunos familiares y a los trabajadores del lugar, pero todos se mostraron reacios a hablar del suceso, como si el recuerdo de aquello estuviera prohibido o fuera demasiado doloroso para revivir. Un anciano sepulturero, con la mirada perdida y la voz apagada, me confesó en un susurro que en ese cementerio circulaban viejos rumores sobre almas que se negaban a abandonar el mundo de los vivos. Almas que intentaban comunicarse durante los funerales para despedirse o para pedir perdón de algún pecado olvidado. Esa revelación me sumió en un mar de dudas, pero nada pudo disipar la imagen de aquellos ojos abiertos y ese murmullo inhumano. Con el paso de los días, la experiencia se convirtió en una especie de obsesión que me perseguía en sueños y en la vigilia, y cada vez que el viento se colaba por las rendijas de mi hogar, juraba escuchar una voz que me llamaba desde la oscuridad. A pesar de los años transcurridos, sigo sintiendo el peso de aquella tarde, y en ocasiones, cuando la noche es especialmente silenciosa, me pregunto si el difunto volvió a despertar en otro funeral, repitiendo ese gesto inexplicable que desdibujó la línea entre la vida y la muerte.
La experiencia me ha marcado de una manera que nunca imaginé, recordándome que hay secretos que ni siquiera el tiempo puede enterrar, y que en los momentos más oscuros, la muerte puede cobrar una nueva forma. Una que mira fijamente y murmura desde lo profundo del silencio. Historia 6: La mano que agarró mi pie. Me llamo Jacob, tengo 17 años y vivo en un pequeño pueblo de Kentucky, en los Estados Unidos. Desde que tengo memoria, siempre fui el tipo de adolescente que aceptaba cualquier reto, por más aterrador que fuera. Mis amigos y yo pasábamos las noches en claro buscando formas de poner a prueba nuestro valor, y como todos los adolescentes rebeldes, nos sentíamos invencibles. Pero esa noche, en el cementerio de Fairview, me di cuenta de lo ignorantes que podíamos ser. Todo comenzó con una conversación casual durante una de nuestras reuniones en la casa de Daniel, uno de mis mejores amigos. Estábamos charlando sobre historias de terror, cuando Tom, el más extrovertido del grupo, mencionó que el viejo cementerio de Fairview, en las afueras del pueblo, estaba maldito. Nadie se atrevía a entrar allí por la noche, según los rumores. Las historias que contaban eran lo suficientemente escalofriantes como para hacernos pensar que era solo una leyenda, pero Tom estaba convencido de que no era más que una historia inventada por los más viejos para asustarnos. Por supuesto, como suele suceder, la competencia de valentía comenzó entre nosotros. Después de un par de días, decidimos que seríamos nosotros los que probaríamos si las leyendas eran reales. Esa misma noche, nos dirigimos al cementerio. A medida que nos acercábamos, la oscuridad parecía volverse más densa, como si el aire se enfriara de manera antinatural. Las sombras de los árboles y las tumbas se alargaban, deformándose bajo la luz de la luna, y una sensación extraña se apoderó de mí. La entrada al cementerio estaba custodiada por un par de altas rejas oxidadas que creaban una barrera entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Era un lugar viejo, con lápidas caídas y mausoleos que se derrumbaban lentamente, como si el tiempo hubiera decidido reclamar su lugar allí. El grupo era pequeño, solo éramos Tom, Daniel, Ben y yo. Cuando llegamos, el silencio era absoluto. Ni un solo sonido, excepto el susurro del viento entre las hojas secas que cubrían el suelo. Estaba claro que el lugar no había sido visitado por mucho tiempo. La sensación de abandono era palpable. Sin embargo, eso no nos detuvo. Después de todo, no éramos unos niños asustadizos. Tom comenzó a alardear, diciendo que sería el primero en cruzar el umbral del cementerio y caminar hasta la tumba más antigua. Lo seguimos sin pensarlo, con las linternas iluminando nuestro camino. La luz de las linternas temblaba, creando sombras inquietantes sobre las tumbas. Ben, nervioso, comenzó a bromear sobre las leyendas de los muertos que regresaban a la vida, pero nadie prestaba mucha atención. Estábamos demasiado enfocados en nuestro desafío. Al llegar a la tumba más antigua, Tom se adelantó y empezó a caminar alrededor, examinando las lápidas con una actitud desafiante. No había nada realmente espantoso a la vista, solo piedra y musgo cubriendo los restos de antiguos residentes del pueblo. Pero algo en el aire empezó a cambiar, como si la atmósfera se volviera más pesada, más densa. Fue entonces cuando lo sentí. Mi pie izquierdo tocó una de las lápidas más cercanas y, al instante, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Algo estaba mal. La sensación de estar siendo observado se apoderó de mí. Miré hacia abajo, y antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba pasando, algo ocurrió que me hizo gritar. Una mano fría, rígida como el hielo, se cerró alrededor de mi tobillo. Fue un agarre fuerte, casi desesperado, como si esa mano quisiera arrastrarme hacia el suelo. Mi corazón se detuvo en ese instante. Miré hacia abajo, mis ojos buscando entender lo que estaba sucediendo. Los dedos, pálidos y marchitos, salían lentamente de la tierra. Parecían estar surgiendo de lo profundo de la tierra, como si la tumba misma hubiera cobrado vida. Los dedos estaban torcidos, cubiertos de tierra húmeda, pero la sensación de que algo me estaba sosteniendo con fuerza no era solo una visión aterradora. Era real. «Jacob», gritó Tom al escuchar mi alarido. Pero no pude apartar la mirada de los dedos que ahora se aferraban con fuerza a mi pierna. Intenté moverme, pero era inútil.
La mano parecía tener una fuerza sobrenatural. En ese momento, mi cuerpo empezó a temblar de terror. Ben, Daniel y Tom corrieron hacia mí, intentando ayudar, pero ninguno de ellos podía ver lo que yo estaba viendo. Era como si estuviera atrapado en una burbuja invisible. Tom intentó jalarme del brazo, pero algo me mantenía enraizado en ese lugar. La mano parecía crecer de la tierra, sus dedos alargándose con cada segundo. El aire se volvió aún más frío, y el viento se intensificó, como si el cementerio entero estuviera reaccionando a nuestra presencia. Finalmente, con un último esfuerzo desesperado, logré apartar mi pie de la mano. Sentí como si algo me hubiera soltado, como si una fuerza invisible hubiera dejado de sujetarme. Caí al suelo, respirando entrecortadamente, mientras miraba aterrorizado hacia la tumba. Los dedos ya no estaban allí. La tierra estaba nuevamente intacta, como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, el miedo seguía palpitando en mi pecho. Nos quedamos en silencio durante un largo rato. El cementerio, que antes parecía vacío, ahora se sentía lleno de presencias invisibles. Las sombras parecían moverse, y el sonido del viento ya no era el único ruido que podía escuchar. La sensación de que algo nos observaba desde las tumbas crecía con cada segundo que pasaba. Finalmente, decidimos irnos. Nadie quería quedarse allí ni un minuto más. Corrimos hacia la salida del cementerio, con el corazón acelerado y el miedo en cada paso. Al llegar a las rejas del cementerio, el aire parecía más denso, y no pude evitar sentir que algo nos estaba persiguiendo, algo que no queríamos ver. Nunca volví al cementerio de Fairview. La sensación de terror me persiguió durante días, y aunque intenté convencerme de que solo fue una ilusión, mi cuerpo aún recuerda el frío del agarre y la sensación de los dedos torcidos saliendo de la tierra. Nadie más en el pueblo habla sobre el cementerio, y aunque el tiempo ha pasado, algo me dice que la historia de esa noche no ha terminado. ¿Te están gustando estas historias escalofriantes? Entonces no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Así nos ayudas a seguir trayendo relatos oscuros que no te dejarán dormir. Tu apoyo marca la diferencia. Ahora, respira profundo, y vamos con la siguiente historia. Historia 7: La tumba que sangraba. Me llamo Ricardo, tengo 35 años y soy un hombre que, por lo general, no cree en supersticiones ni en leyendas urbanas. Siempre he sido una persona racional, de esas que buscan explicaciones lógicas para todo lo que ocurre a su alrededor. Trabajo como arquitecto en la Ciudad de México, y mi vida siempre ha estado centrada en los planos, las estructuras y los números. Sin embargo, lo que sucedió una tarde, cuando decidí visitar el viejo cementerio de la ciudad, cambió mi forma de ver el mundo y, sobre todo, mi creencia en lo inexplicable. Esa tarde, después de un día agotador de trabajo, decidí dar un paseo por un lugar apartado, un cementerio que había oído nombrar en varias ocasiones, pero nunca había tenido el valor de visitar. El cementerio de San Andrés era un lugar antiguo, lleno de tumbas de piedra que parecían contar historias de siglos pasados. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un color rojizo, lo que le daba al lugar una atmósfera extraña y algo inquietante. Al principio, todo parecía normal. Las tumbas viejas y desgastadas por el paso del tiempo se alineaban a lo largo del terreno, algunas cubiertas por musgo y otras con los nombres de los muertos ya apenas legibles. Caminaba entre ellas, con la sensación de que algo me estaba observando, pero, como siempre, intenté mantener la calma. A medida que avanzaba, el silencio del lugar se volvía cada vez más palpable. No había nadie más allí, lo que aumentaba la sensación de soledad y abandono. De repente, algo me llamó la atención. A lo lejos, una tumba se destacaba por su aspecto peculiar. Era una lápida grande y de mármol blanco, con una grieta que la atravesaba de arriba a abajo. La grieta no era común, parecía haber sido causada por algún tipo de presión, como si algo muy pesado hubiera caído sobre ella. Pero lo que más me sorprendió fue el líquido rojo que comenzaba a brotar de la grieta, escurriéndose lentamente por la piedra y cayendo al suelo, formando una pequeña charca alrededor de la tumba. El líquido, que a simple vista parecía sangre, no se detenía.
La cantidad era asombrosa, y no podía entender cómo podía estar fluyendo de esa manera, sin que se derramara ni una sola gota por el borde de la tumba. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No sabía qué pensar. ¿Era una broma macabra? ¿Algún tipo de ritual extraño? ¿O simplemente una coincidencia extraña? Me agaché para observar más de cerca. El líquido no olía a sangre, sino a algo metálico y agrio, como si fuera algo mucho más antiguo y olvidado. Sin embargo, la sensación de que algo estaba mal me hizo retroceder unos pasos. Decidí que debía buscar a alguien, quizás el cuidador del cementerio, para que pudiera explicarme lo que estaba sucediendo. Caminé rápido hasta la entrada, donde se encontraba una pequeña caseta de madera. Al llegar, me encontré con un hombre de aspecto rudo, de unos 60 años, que parecía estar descansando en una silla. Tenía el rostro curtido por los años y las cicatrices de la vida. Le expliqué lo que había visto, y él me miró con una expresión de incredulidad, pero también con algo de preocupación. ¿Estás seguro de lo que vio?, me preguntó, con voz grave y un tono que no supe interpretar. Asentí, con la ansiedad a flor de piel, y lo llevé hasta la tumba que había encontrado. Mientras caminábamos, traté de mantener la calma, pero algo en mi interior me decía que no debía regresar al lugar. A medida que nos acercábamos, mi corazón comenzó a latir más rápido, y el aire se volvió más denso, como si el propio cementerio se estuviera cerrando sobre mí. Cuando llegamos, la tumba estaba completamente seca. El líquido rojo había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. La grieta en la lápida seguía ahí, pero no había rastro de lo que había visto. El suelo a su alrededor estaba limpio, sin ninguna mancha. Miré al anciano, que ahora parecía aún más desconcertado que yo. «¿Ve? No hay nada», dijo, con voz áspera, como si intentara tranquilizarme, aunque no lo lograba en lo más mínimo. Pero yo sabía lo que había visto. La sensación de terror seguía palpitando en mi pecho, y no entendía cómo algo tan inexplicable había sucedido. El anciano miró la lápida un momento más y, al no encontrar nada fuera de lo común, se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la caseta. Yo lo seguí, sin saber qué pensar, sin saber si debía confiar en mis propios ojos. Antes de irme, me volví una vez más hacia la tumba. En la penumbra, el mármol blanco parecía brillar débilmente, pero no había nada que indicara que algo extraño hubiera sucedido allí. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero decidí no quedarme más tiempo. No podía explicar lo que había visto, y lo último que quería era quedarme más tiempo en ese lugar tan sombrío. Esa noche no pude dormir. La imagen de la tumba sangrienta seguía dando vueltas en mi cabeza, y cada vez que cerraba los ojos, el líquido rojo parecía aparecer en mis sueños. Intenté racionalizarlo, decirme que debía haber sido alguna ilusión, algún reflejo de la luz o algún tipo de truco de mi mente. Pero sabía que no era así. Lo había visto, y era imposible que mi mente pudiera haber inventado algo tan vívido y aterrador. Al día siguiente, volví al cementerio, decidido a ver si todo había sido una alucinación. Caminé por el lugar buscando la tumba, pero nunca la encontré. La lápida que había visto no estaba en ningún lado. Pregunté al anciano, pero él simplemente me miró como si no entendiera de qué hablaba. Según él, el cementerio no había cambiado en años, y no había ninguna tumba con grietas ni con sangre. De alguna manera, el cementerio de San Andrés me dejó una sensación de que hay cosas que no deben ser comprendidas, que hay lugares que guardan secretos que nunca deben ser descubiertos. La tumba que sangraba nunca volvió a aparecer, pero el recuerdo de esa noche me persigue, como un eco que no puedo escapar. Historia 8: La procesión de muertos. Mi nombre es Isabel, y mi vida hasta el día que decidí entrar en el viejo cementerio de la ciudad de Sevilla había sido relativamente tranquila. Como periodista, siempre había estado rodeada de historias inquietantes y misteriosas, pero nunca había imaginado que alguna de ellas me tocaría tan de cerca. Me había acostumbrado a investigar temas sobrenaturales, y aunque siempre mantenía una postura escéptica, algo dentro de mí empezó a cambiar aquella tarde en que me encontré con la procesión de muertos. Era una tarde de otoño, cuando decidí dar un paseo por el cementerio de San Sebastián, un lugar antiguo y con mucha historia.
Había escuchado historias sobre ese cementerio desde que era pequeña, pero nunca había tenido el valor de visitarlo. La idea de entrar en ese lugar, en particular, me inquietaba, pero la curiosidad por saber más sobre su historia y los relatos que giraban a su alrededor fue más fuerte. Llegué alrededor de las 6 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rojizos, dándole un aire aún más sombrío al lugar. El cementerio estaba rodeado de altos muros de piedra, y al entrar, una quietud extraña me invadió. Caminé por los pasillos del cementerio, rodeada de tumbas antiguas, muchas de ellas cubiertas de musgo y con las inscripciones apenas legibles. Me llamaba la atención lo bien cuidado que estaba todo, pero a medida que avanzaba, algo extraño empezaba a apoderarse de mí. Había una sensación en el aire, algo pesado, como si algo estuviera observándome en todo momento. Lo ignoré, como cualquier persona lo haría, y seguí caminando entre las lápidas. Fue entonces cuando los vi. Un grupo de personas vestidas de negro, caminando lentamente por uno de los pasillos principales. No pude evitar sentir una extraña atracción por ellos. La forma en que caminaban, tan uniformemente, tan sincronizados, me resultaba inquietante. No parecían notar mi presencia, ni se volteaban a mirar. Eran 6 personas en total, 3 hombres y 3 mujeres, todos con ropa oscura, con la cabeza agachada, como si estuvieran en una procesión. La imagen era tan clara y precisa que sentí que estaba soñando despierta. Decidí seguirlos, pensando que tal vez podría obtener una historia interesante para uno de mis artículos. La idea de entrevistar a estas personas misteriosas me resultaba intrigante. Pero, a medida que avanzaba, me di cuenta de algo extraño. Aunque caminaban en fila, nunca los veía cruzar ninguna de las puertas del cementerio. Parecía como si se desvanecieran entre las tumbas sin dejar rastro. Mi corazón empezó a latir con más fuerza, pero mi curiosidad era más fuerte que el miedo. Seguí avanzando, sin apartar la vista de ellos, mientras mis pasos resonaban en el suelo de piedra. Poco a poco, me fui acercando más a ellos. A medida que lo hacía, la luz se fue desvaneciendo, como si la oscuridad fuera tragándose el lugar. El aire se volvió más frío, y mi respiración comenzó a volverse irregular. Fue entonces cuando noté algo aún más perturbador: no había sonido alguno. Ningún susurro, ningún paso resonando en el suelo. Solo el viento que movía las hojas secas caídas de los árboles. Un silencio absoluto, como si el cementerio entero estuviera suspendido en el tiempo. Decidí seguirlos más de cerca, tratando de no hacer ruido, para no llamar su atención. La fila de personas avanzaba lentamente, siempre en la misma dirección, sin detenerse. Mi mente no podía procesar lo que veía. ¿Serían otros visitantes del cementerio? ¿O una procesión de algún tipo? No lo sabía. Pero algo me decía que no debía seguirlos. Sin embargo, mi curiosidad me impulsó a continuar. Finalmente, después de un tiempo que me pareció eterno, llegué a un rincón apartado del cementerio, donde las tumbas eran más antiguas y menos visibles. En ese momento, los vi desaparecer. No fue como si se dieran vuelta o se adentraran en algún edificio, simplemente se desvanecieron entre las tumbas, como si nunca hubieran estado allí. Fue como si la tierra misma los hubiera absorbido, dejándome sola, con el corazón acelerado y un temor indescriptible. Me quedé allí, paralizada, sin saber qué hacer. ¿Había sido una ilusión? ¿Un juego de la luz y las sombras? No lo sabía, pero algo me decía que no debía quedarme allí por más tiempo. Sin embargo, el miedo no me permitió moverme. Quería salir corriendo, pero algo me retenía, como si la tierra me estuviera atrayendo hacia ella, como si algo dentro del cementerio no quisiera que me fuera. Finalmente, tras lo que me pareció una eternidad, logré darme la vuelta y empezar a caminar de regreso hacia la entrada. Mi mente no dejaba de pensar en lo que había presenciado. Los rostros de las personas que había visto, las ropas negras, la sensación de que algo sobrenatural había ocurrido. No podía explicarlo. Algo dentro de mí me decía que no debía hablar con nadie sobre lo sucedido, que debía olvidarlo. Pero, ¿cómo olvidar algo que había sido tan real?
Como periodista, tenía la necesidad de encontrar una explicación, pero algo en mi interior me decía que la respuesta no estaba en la lógica, sino en el misterio mismo del lugar. Esa noche no pude dormir. Los recuerdos de la procesión, el frío, el silencio absoluto, me perseguían en mis sueños. Cada vez que cerraba los ojos, veía las figuras desapareciendo entre las tumbas. Me levanté varias veces, incapaz de calmar mi mente, y fue entonces cuando me di cuenta de que algo había cambiado en mí. Ya no veía las cosas de la misma manera. Sabía que el mundo estaba lleno de misterios que jamás podríamos comprender. Nunca volví al cementerio de San Sebastián, pero cada vez que paso cerca, siento una extraña presión en el pecho. No sé si fue real o si mi mente me jugó una mala pasada, pero algo me dice que esa procesión no era un simple juego de sombras. Las figuras de negro que vi esa tarde, las que desaparecieron entre las tumbas, siguen rondando mis pensamientos, y tal vez nunca consiga descubrir la verdad detrás de lo que presencié. Lo único que sé es que hay cosas que no se deben buscar, y el cementerio de San Sebastián guarda secretos que, tal vez, deberían permanecer enterrados. ¿Has vivido algo aterrador que te gustaría compartir? Escríbelo en los comentarios, queremos escuchar tu historia. Y si quieres que se convierta en un video exclusivo aquí en el canal, solo haz una donación de cualquier valor a través de Super Chat. Tu historia podría ser la próxima en aterrar a nuestros seguidores. Ahora, sigamos con el próximo relato. Historia 9: La foto que cambiaba sola. Me llamo Carolina y, aunque me considero una persona escéptica y racional, nunca imaginé que algo tan inexplicable me ocurriría en el cementerio de mi ciudad. Todo empezó un martes de otoño, cuando decidí visitar la tumba de mi abuelo en el Cementerio General de Guadalajara, un lugar lleno de historias y leyendas. Desde pequeña había oído rumores sobre sucesos extraños en ese cementerio, pero siempre los había descartado como mitos sin fundamento. Sin embargo, esa tarde cambiaría mi perspectiva de una manera que jamás hubiera esperado. Esa tarde, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras, lo que le daba al lugar una atmósfera aún más sombría. Al entrar en el cementerio, sentí una extraña presión en el aire. No era miedo, sino una sensación de inquietud, como si algo estuviera observándome desde las sombras. Pero, como buena escéptica, decidí ignorarlo y centrarme en lo que había ido a hacer, rendir homenaje a mi abuelo. Al caminar entre las tumbas, noté que algunas parecían más antiguas que otras. Las lápidas cubiertas de musgo y con las inscripciones borrosas me daban una sensación de melancolía, como si las historias de aquellos que descansaban allí nunca hubieran sido contadas. De repente, algo me llamó la atención. En un rincón apartado del cementerio, casi al final de un pasillo estrecho, encontré una tumba que no había visto antes. Era una lápida nueva, bien cuidada, pero lo que realmente me hizo detenerme fue la foto que estaba incrustada en ella. Era una imagen en blanco y negro, de una joven mujer. Su rostro era sereno, casi triste, pero lo que realmente me desconcertó fue que, a medida que me acercaba, la foto parecía cambiar ligeramente de expresión. Al principio pensé que era mi imaginación, tal vez la falta de luz o incluso el viento moviendo la fotografía de una manera extraña. Pero a medida que me quedé observando más de cerca, pude notar que cada vez que parpadeaba, la expresión de la mujer en la foto cambiaba. No era un cambio radical, pero sí era lo suficientemente notorio como para que mis ojos no pudieran dejar de seguir el movimiento. Su sonrisa se desvanecía, y sus ojos, antes tan tranquilos, ahora parecían más alertas, como si estuviera observándome, esperando que algo sucediera. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero traté de racionalizar la situación. Tal vez era algún tipo de truco visual o un efecto óptico causado por el ángulo en que la luz tocaba la foto. Pero, conforme más me fijaba, más evidente se volvía que no era algo normal. La mujer en la foto parecía volverse más viva con cada parpadeo. Su rostro, antes inerte, parecía ahora reaccionar, como si me estuviera observando directamente. Intenté dar un paso atrás, pensando que tal vez necesitaba un descanso, pero no pude dejar de mirar. Me sentí atraída por esa imagen de manera inexplicable. Era como si algo me hubiera atrapado, como si la mujer de la foto quisiera contarme algo.
Intenté moverme, pero mi cuerpo se sentía pesado, como si la atmósfera alrededor de la tumba me estuviera envolviendo. La expresión de la mujer en la foto cambió una vez más. Ahora su rostro parecía serio, incluso angustiado. Sus ojos estaban fijos en mí, y por un momento sentí que podía escuchar un susurro lejano, como si me llamara. No podía comprender lo que estaba pasando, pero algo dentro de mí me decía que debía irme. Sin embargo, mis piernas no respondían. En lugar de alejarme, seguí observando la foto. Fue entonces cuando algo aún más aterrador ocurrió. Los ojos de la mujer en la fotografía comenzaron a moverse, como si la imagen misma estuviera viva. Al principio, solo fue un leve parpadeo, pero luego sus ojos se fijaron completamente en mí. El frío recorrió mi espalda, y por un instante, creí que la mujer de la foto estaba a punto de hablarme. Con un esfuerzo titánico, logré dar un paso atrás y, en ese momento, algo me hizo mirar hacia el fondo del cementerio. Era como si una fuerza invisible me empujara a alejarme de esa tumba. Me giré rápidamente y comencé a caminar hacia la salida del cementerio, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. La imagen de la mujer en la foto seguía grabada en mi mente, y el miedo comenzó a tomar el control. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro frente a mí, observándome, esperando. Esa noche, mientras intentaba dormir, no pude quitarme la sensación de que algo había quedado con la imagen. Mis pensamientos giraban en torno a la foto y la mujer que había visto. ¿Qué quería de mí? ¿Por qué sus ojos se habían fijado en los míos de una manera tan perturbadora? Traté de convencerme de que era solo una ilusión, un efecto óptico causado por la luz y la fatiga, pero no podía dejar de pensar en lo que había experimentado. A la mañana siguiente, decidí regresar al cementerio. Quería ver si la foto seguía cambiando, si todo lo que había vivido era producto de mi mente o si había algo más oscuro detrás de aquello. Cuando llegué, mi corazón comenzó a latir más rápido. La tumba estaba allí, exactamente como la había dejado, pero al acercarme, me di cuenta de que algo había cambiado. La foto ya no estaba allí. En su lugar, había una imagen completamente diferente, una que nunca había visto antes. La mujer había desaparecido y en su lugar, había una imagen de un hombre, igualmente desconocido para mí. El lugar parecía estar igual, pero algo en mi interior me decía que no debía quedarme más tiempo. Aquel día, cuando salí del cementerio, sentí una extraña paz, como si la mujer de la foto me hubiera dejado ir, pero con ella me dejó también un sentimiento de inquietud. ¿Qué había sucedido realmente con esa foto? ¿Qué quería la mujer de la tumba? Lo único que sabía es que, desde ese día, siempre que paso cerca del cementerio, tengo la sensación de que algo o alguien me observa, esperando, tal vez, que regrese para conocer la verdad. Mi encuentro con la foto que cambiaba sola quedó marcado en mi vida para siempre, y aunque lo intento, nunca logré encontrar respuestas claras. Cada vez que paso por ese cementerio, un escalofrío recorre mi cuerpo y la imagen de esa mujer me persigue en los momentos más oscuros de la noche. Historia 10: El hombre que desapareció entre las tumbas. Me llamo Andrés, soy periodista y siempre he sido una persona curiosa. Vivir en un pueblo pequeño tiene sus ventajas y desventajas, pero nunca imaginé que mi curiosidad me llevaría a vivir una experiencia que jamás podría olvidar. Todo comenzó una tarde fría de otoño, cuando decidí ir al cementerio de mi pueblo, un lugar que, aunque común, siempre me había parecido enigmático. Había pasado por allí cientos de veces, pero nunca me había detenido realmente a observarlo. Ese día, sentí que algo me llamaba a entrar. El cementerio estaba en las afueras del pueblo, apartado de la carretera principal y rodeado por una densa vegetación. No era un lugar grande, pero sus tumbas parecían estar dispuestas de una manera extraña, como si algo más allá de la lógica hubiese organizado todo. Las lápidas estaban viejas, algunas rotas, otras cubiertas por musgo. Era un lugar sombrío, y aunque la luz de la tarde aún iluminaba el cielo, el aire en el interior del cementerio estaba cargado de un silencio pesado. Recuerdo que entré por la puerta principal, que chirriaba con cada movimiento, y comencé a caminar entre las tumbas. No sabía exactamente qué me atraía hacia allí, pero sentía que debía descubrir algo, aunque no entendía qué.
Mi mente racional siempre había desechado las historias de fantasmas y sucesos paranormales, pero ese día sentí algo distinto, una extraña sensación en el aire, como si el lugar mismo estuviera vivo, observándome. De repente, vi algo que llamó mi atención. Un hombre estaba caminando delante de mí, solo a unos metros de distancia. No era alguien que reconociera, y parecía un visitante como yo, pero lo que me desconcertó fue su vestimenta. Llevaba un elegante traje negro, algo que no era común en nuestro pueblo, donde la gente solía vestir con más simpleza. Su paso era firme y decidido, como si estuviera allí por una razón muy específica. A lo largo de mi vida, había pasado por muchos cementerios y había visto muchas personas caminar entre las tumbas, pero este hombre tenía algo en su porte que me hizo detenerme. Parecía una figura fuera de lugar, como si no perteneciera a ese lugar ni a esa época. Lo observé por un momento, con la curiosidad envenenando mi mente. Decidí seguirlo a una distancia prudente, pensando que tal vez podría preguntar algo sobre el lugar o simplemente saber por qué había decidido entrar en ese momento. El hombre avanzaba sin mirar atrás, sin parecer notar mi presencia. Caminar entre las tumbas parecía ser parte de una rutina que él conocía bien. No parecía tener prisa, pero su paso era seguro y constante. Casi sin darme cuenta, seguí sus movimientos por un buen rato. El cementerio, aunque pequeño, parecía extenderse más de lo que imaginaba. Los pasillos entre las tumbas se volvían más estrechos a medida que avanzábamos, y el ambiente se volvía más opresivo. El silencio era absoluto, salvo por el sonido de mis propios pasos y el leve crujir de las hojas secas bajo mis pies. De repente, el hombre comenzó a caminar más rápido, como si se hubiera dado cuenta de que yo lo estaba siguiendo. Aceleré un poco el paso, pero, para mi sorpresa, el hombre viró hacia la derecha y desapareció de mi vista al doblar una esquina entre las tumbas. Corrí en su dirección, con la esperanza de alcanzarlo y preguntarle algo, pero cuando llegué a la esquina donde lo había visto desaparecer, no había nada. No había huellas en el suelo, ni rastros de su presencia. Las tumbas estaban tranquilas, y el silencio volvió a envolverme. Me quedé parado allí, mirando alrededor, incapaz de comprender lo que había sucedido. El cementerio parecía igual, pero algo había cambiado. El hombre que había visto, que aún estaba fresco en mi memoria, simplemente había desaparecido. No había señales de él, ni su sombra, ni sus pasos, nada. Miré hacia atrás, buscando algún indicio de su paso por el mismo camino que yo había seguido, pero la visión que tenía frente a mí era desconcertante. No había nada. El lugar parecía haber devorado su presencia como si nunca hubiera estado allí. Intenté racionalizar lo que había sucedido. Tal vez había sido una ilusión, o quizás alguien más estaba jugando una broma. Pero, al mirar a mi alrededor, el cementerio seguía igual de sombrío y silencioso. La sensación de incomodidad creció en mi pecho, como si un peso invisible me estuviera oprimiendo. Decidí salir de allí lo más rápido posible, pero no pude dejar de pensar en lo que acababa de vivir. El hombre, su extraña vestimenta, su paso seguro, y su desaparición sin dejar rastro, todo parecía tan irreal. A medida que caminaba hacia la salida del cementerio, algo dentro de mí sabía que lo que había experimentado no tenía explicación. Durante días, no pude dejar de pensar en ese hombre que había desaparecido entre las tumbas. Mi mente racional intentaba encontrar una respuesta lógica, pero no podía. Algo me decía que lo que había ocurrido no era producto de mi imaginación. Pasaron varias semanas, y aunque intenté dejar atrás lo sucedido, algo seguía inquietándome. Decidí regresar al cementerio, aunque no sabía exactamente qué esperaba encontrar. Tal vez algún vestigio de lo que había ocurrido, o una señal de que el hombre que vi era real. Volví al mismo lugar, al mismo rincón del cementerio donde lo había visto por última vez, pero allí no había nada. Las tumbas seguían iguales, las mismas lápidas, el mismo silencio. Mientras me encontraba allí, recordando aquel extraño encuentro, una sensación extraña recorrió mi cuerpo. Miré hacia el camino que había seguido aquella tarde, y por un momento, creí ver una figura al fondo, en la lejanía. El mismo hombre, con el mismo traje negro, caminando hacia las tumbas. Esta vez no me acerqué.
No quería perseguirlo nuevamente, no quería saber más. No sabía si había algo o alguien esperándome allí, pero sentí que lo mejor era dejar ese lugar atrás. Desde ese día, cada vez que paso cerca del cementerio, una sensación de inquietud me invade. No sé si lo que vi fue real o si mi mente me jugó una mala pasada, pero lo que sé con certeza es que algo oscuro y inexplicable ocurrió aquel día. Nunca más volví a ver al hombre de terno, pero su imagen sigue rondando mis pensamientos, como un eco lejano, una presencia que no puedo dejar de sentir. Historia 11. El susurro detrás de la lápida. Me llamo Clara, y mi familia siempre ha tenido una tradición muy importante, visitar las tumbas de nuestros seres queridos en el cementerio cada año, en el aniversario de su muerte. Este tipo de ritual no era solo una forma de recordar, sino también de conectar con ellos, de sentir que su espíritu aún caminaba entre nosotros. Era algo que siempre habíamos hecho con respeto, sin importar el miedo que el lugar pudiera provocarnos. El cementerio de mi pueblo, aunque pequeño, siempre había tenido una atmósfera extraña, pero nunca me había detenido a pensar en eso. Después de todo, ¿quién no se siente incómodo entre las tumbas? Esa tarde, había ido al cementerio por la mañana, cuando el sol aún estaba alto y las sombras no eran tan inquietantes. Mi objetivo era rezar por el alma de mi tía, que había fallecido el año anterior. Ella había sido una mujer muy querida en la familia, siempre con una sonrisa y una palabra amable para todos. Su tumba, que estaba cerca de un árbol viejo, era uno de esos lugares donde la paz parecía reinar. Nadie se atrevía a interrumpir la quietud de ese rincón del cementerio, como si fuera un espacio reservado solo para el descanso eterno. Después de rezar, me quedé unos momentos más junto a su tumba. El viento soplaba suavemente entre las ramas del árbol y el canto de los pájaros le daba al lugar una atmósfera de tranquilidad. Estaba perdida en mis pensamientos cuando escuché algo. Al principio, pensé que era el susurro del viento entre las hojas, pero luego me di cuenta de que no era un sonido natural. Era un susurro claro, una voz que no podía identificar, pero que parecía estar llamándome. Volteé hacia el lugar de donde provenía el sonido, y fue entonces cuando vi algo que jamás olvidaría. Detrás de una lápida que estaba un poco apartada de las demás, vi una figura, una silueta oscura, casi imperceptible en la penumbra. Me quedé paralizada, con el corazón acelerado. No podía moverme, no sabía si debía acercarme o si debía huir. Pensé que tal vez alguien me estaba jugando una broma, pero algo en el aire me decía que no era así. El susurro volvió a escucharse, más fuerte esta vez, y fue entonces cuando entendí que no era un juego. La voz parecía provenir de algún lugar detrás de la lápida, y aunque no podía verla claramente, sentí que algo estaba allí, algo que me observaba. Mi instinto me decía que debía irme, pero la curiosidad me pudo. Caminé lentamente hacia ese rincón, mis pasos casi inaudibles sobre el suelo cubierto de hojas secas. A medida que me acercaba, el susurro se hacía más fuerte, y parecía que estaba dirigido hacia mí. Al llegar cerca de la lápida, me detuve, mirándola con atención. Estaba cubierta de musgo, como si nadie la hubiera limpiado en años. No había ninguna inscripción en ella, lo que la hacía aún más inquietante. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que alguien estuviera cerca, pero el cementerio estaba vacío. No había nadie más allí, solo yo y el susurro, que ahora me parecía más cercano, casi a mi oído. Fue entonces cuando escuché claramente lo que la voz decía: Clara. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Ese nombre, mi nombre, fue pronunciado con una claridad espeluznante, como si estuviera siendo llamado desde el más allá. Miré alrededor, buscando desesperadamente la fuente de esa voz, pero no había nada. La lápida frente a mí permanecía inerte, sin mostrar ninguna señal de vida. Al dar un paso atrás, algo llamó mi atención. La tierra en la base de la lápida parecía recién removida, como si alguien hubiera estado cavando allí. La tierra estaba aún fresca, húmeda, y el aroma a tierra mojada llenaba el aire. Algo no estaba bien, y una sensación de terror comenzó a apoderarse de mí. No sabía qué hacer. El susurro ya no era solo una voz, sino una presencia palpable, que me rodeaba, que me invadía.
Sentía que alguien estaba observándome, y no desde el otro lado del cementerio, sino desde el mismo lugar donde yo estaba parada. El sudor comenzó a formarse en mi frente, y mi respiración se aceleró. Sin saber por qué, me agaché junto a la lápida y toqué la tierra. Estaba fría, pero en el fondo había algo que no lograba entender. Algo extraño, algo que no debía estar allí. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Nadie visible, al menos. Sin embargo, la sensación de estar siendo observada se intensificó. El susurro, ahora más claro, seguía diciendo mi nombre, como si me estuviera llamando insistentemente, como si esperara que yo hiciera algo, algo que no quería hacer. Al levantarme de nuevo, algo me obligó a mirar hacia el lugar donde había escuchado el susurro. En ese momento, mi mente comenzó a procesar lo que veía. La lápida parecía diferente, más vieja, como si hubiera sido enterrada en ese lugar hacía mucho tiempo. La tierra alrededor de la base de la lápida había sido removida, pero no solo eso, había algo enterrado allí, algo que estaba comenzando a salir a la superficie. Algo que no debería estar allí. En ese momento, el susurro se detuvo. El aire se volvió denso, pesado, y un profundo silencio lo cubrió todo. Pero cuando miré hacia abajo, vi algo que jamás podría borrar de mi mente. De la tierra, entre las raíces de las plantas, surgieron unas manos. Manos delgadas, pálidas, cubiertas de tierra y restos de hojas. Sus dedos largos y frágiles comenzaron a moverse lentamente hacia mí, como si intentaran alcanzarme, como si me estuvieran llamando, invitándome a unirme a ellas en la oscuridad. Un grito se ahogó en mi garganta, y el miedo me paralizó. No pude hacer nada. No pude moverme. Todo lo que pude hacer fue observar cómo las manos emergían más y más, como si intentaran arrastrar algo desde el fondo de la tierra, algo que no debería haber estado allí. En un parpadeo, las manos desaparecieron, pero el miedo seguía presente en cada rincón de mi ser. Corrí hacia la salida del cementerio, sin mirar atrás, sintiendo que algo me seguía, que algo había despertado en ese lugar. Nadie me creería si les contara lo que sucedió, pero lo que vi, lo que sentí, es algo que siempre llevaré conmigo. Nunca volví a ese rincón del cementerio, y desde ese día, cada vez que paso cerca, siento el peso de esa mirada invisible, de ese susurro lejano, que aún llama mi nombre en la oscuridad. Hemos llegado al final de otro video. Si te gustaron estas historias escalofriantes, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo relato oscuro. Queremos saber tu opinión, ¿qué te pareció este video? Escríbelo en los comentarios. Y si has vivido una experiencia aterradora y te gustaría que la contemos aquí en el canal en un video exclusivo, solo tienes que enviar tu relato a través del super chat con una donación de cualquier valor. Estamos ansiosos por dar voz a tu historia. Muchas gracias por vernos, y hasta el próximo video, si te atreves.